FITU, como le dicen ellos. ¿Cómo estás, FITU. Pablo? ¿Qué tal, Mabel? Más Buenas fácil tardes. para que la gente se lo memorice, claro, ¿no? el FITU, así es. Tal cual. Contame a ver cómo vienen trabajando, qué es lo que vienen desarrollando. Ustedes siempre están activos, digamos, sea campaña o no, están en la calle, están acompañando obviamente a quienes más lo necesitan. Sé que también hay conflictos que tienen que ver con lo laboral, puntualmente en este tiempo, ¿no? Un tiempo donde se han maximizado quizás todas estas cuestiones y que incluso Claudio del Plaza ha estado expresando al respecto. Sí, bueno, Claudio estuvo acompañando en estos días un conflicto que hay en Cerámica Alberdi, que tiene que ver con muchas reivindicaciones de las condiciones de trabajo, el tema del salario, que bueno, es una cosa que se está empezando a desarrollar en muchos lugares del país, luchas que por ahora, si bien no son generalizadas, porque la burocracia sindical en general ha tratado de que no haya, empiezan a expresarse. Y esto, bueno, va configurando también un panorama de acuerdo a la crisis que estamos viviendo, una crisis social, sanitaria y económica muy fuerte, la pobreza que trepó al 45%, la inflación que va a llegar al 50%, lo que más está aumentando son los alimentos, aumentan por encima del promedio de la inflación. La carne aumentó en un año, ¿no es cierto?, aumentó el 90%, en medio de un gobierno que había prometido que iba a volver el asado, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que esto va configurando un panorama que abre una posibilidad de que el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad en todo el país se constituya como una alternativa política a los que han gobernado las últimas décadas, tanto a nivel nacional como en la provincia. Una alternativa tan grande como lo fue en 2013, porque ustedes ese año la rompieron, digamos, bueno, ¿no? Esperemos, siempre apostamos a que podamos llegar, ¿no?, a eso o más, lógicamente. Pero venimos de dos antecedentes importantes, una muy buena elección del Partido Obrero en Misiones, el Frente de Izquierda en Jujuy, una muy buena elección, incluso fuimos segunda fuerza en San Salvador, en Palpará la primera, es decir que empieza a haber nuevamente un giro, digamos, de una parte de la población a la izquierda. Hay un fenómeno en América Latina similar también, ¿no?, frente al hartazgo de la población ante las políticas de ajuste. Y acá en Salta tenemos una cuestión particular, Mabel, que es la siguiente. Acá el gobierno de Sáenz ha logrado cooptar a todos los sectores que se plantearon en algún momento como opositores. Es decir, Sáenz tiene para las elecciones provinciales, colecta votos desde el Frente de Todos hasta Juntos por el Cambio. Han hecho una especie de gran lista, a pesar de que van separados, son una especie de colectoras que todas tributan a Sáenz. Y esto ha quedado más de manifiesto cuando se presentaron las listas para la elección nacional, donde había dos frentes de todos, uno se bajó, Leavi bajó el frente que encabezaba el Partido de la Victoria para unificarse, ¿no es cierto?, con la lista de Sáenz. Claro, yo en términos provinciales veo como dos proyectos diferentes en lo que es el Frente de Todos y bueno, Sáenz va con dos frentes electorales, ¿no? Gana Salta y Unidos por Salta. Esta cuestión que vos decís se termina disipando en términos del electorado nacional, que es donde ya lamentablemente los salteños de manera permanente tenemos confusión, porque generalmente hay acuerdos que se sellan en términos provinciales y acuerdos que se sellan en términos nacionales, ¿no? Y ahí es donde vos no sabés muy bien en qué terreno sinuoso claro, estás parado. Pero mira, para que la gente no se confunda, lo que vale... No sé, primero que ya había, es decir, ya estaba claro que son todo parte de un mismo régimen, que la elección... ¿Crees que no hay diferencias? A ver, te llevo a otra cuestión, ¿no? Entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, que son lo mismo. Ya, nunca son, nada es lo mismo, ¿no? No son lo mismo, hay matices, pero vos fíjate que la lista que porque va ideológicamente, por lo menos en lo que proclama el gobierno nacional, yo lo veo bastante alejado de bueno, la provincia. pero acá Alberto y Cristina le han dado el aval a la lista de Sáenz. ¿Quién encabeza la lista nacional de Sáenz? Que la van a acompañar también los sectores kirchneristas puros, por decirlo de alguna manera. La encabeza Emiliano Estrada. Emiliano Estrada fue ministro de Hacienda de Urtubey. Fue el ministro de Hacienda que en la última década más afectó al salario de los empleados públicos, por ejemplo. Y la va a acompañar, ¿quién? Pamela Caletti, ex ministra de Justicia
de Urtubey también, que si vos recordás, durante su mandato hubo un récord de femicidios, ocurrió el caso de la niña Wichi Juana, que le negaron el aborto no punible. Es decir, vos tenés... Le han caminado al lado, bueno, diciéndole todas las falencias que tenía su gestión. Esa es la lista de los que se dicen nacionales y populares, del Ministerio de la Mujer, etcétera. Vos te das cuenta, ¿no es cierto?, que en función de defender un régimen que está completamente colocado para tratar de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario de más ajuste, es lo que une a Sáenz con Alberto Fernández y también con el macrismo, porque Sáenz también va a colectar votos de ese sector, más allá de que puedan ir eventualmente en listas separadas. Entonces, de alguna manera, nosotros queremos explicar esto a la población, porque si la población dice tenemos que construir una alternativa, una oposición a esto que han gobernado las últimas décadas y nos han hundido en el hambre, en la desocupación, en la miseria, la alternativa es votar al Frente de Izquierda y de Trabajadores de Unidad, que la gente sabe que sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, vamos a hacer una oposición, que ya de hecho lo estamos haciendo así, y vos decías, nosotros somos un bloque político muy activo, y bueno, lógicamente todas las luchas que acompañamos, ¿no es cierto?, en las calles cotidianamente, queremos que se refuercen, ¿no es cierto?, la lucha por el trabajo, la lucha contra el hambre, que se refuercen con un voto al Frente de Izquierda. ¿Cómo se quiebran estos monopolios políticos, ¿no?, que se han empezado a constituir? De hecho, Juan Manuel Urtubey lo ha sabido manejar muy bien, porque eso también lleva prácticamente a la destrucción o desaparición de los partidos que empiezan a ser simplemente sellos. Lo hemos vivido en ese proceso de 12 años, claro. Y acá nosotros vemos una continuidad, ¿no?, donde el frente es la apuesta y no ya la individualidad del partido. ¿Cómo se hace para quebrar eso y para mostrarle a la sociedad que ustedes son una verdadera opción, una verdadera alternativa y que pueden construir desde la oposición? Porque si algo necesitamos no es destruir directamente un proyecto político, sino generar esa alternativa de construcción que a los salteños les permita vivir mejor, ya sea desde, en este caso, de las elecciones de medio término, que son meramente legislativas, ¿no? Bueno, mira, un paso importante es reforzar las bancadas del Frente de Izquierda, que vamos a defender todas las causas populares que están en curso. ¿Cómo se rompe esto? Bueno, con la organización, ¿no es cierto?, con ayudar a desenmascarar este proceso político confuso que ha querido hacer el gobierno, porque acá hay candidatos que parece que no juegan ningún papel para los que gobiernan y en realidad sí lo juegan. Hay que desenmascarar eso, y fíjate que nosotros venimos de hacer más de una decena de asambleas en distintas zonas de la ciudad y en muchas localidades donde hay listas del Frente de Izquierda Unidad. Y entonces hay un montón de compañeras y compañeros que están organizados en el Polo Obrero, nuestra organización de desocupados, que se han puesto la campaña al hombro y están saliendo a recorrer casa por casa, a entregar un volante. En estos días vamos a hacer varias charlas al aire libre, por supuesto, para cumplir, digamos, con los protocolos, en la zona norte de la ciudad y en toda la zona de la ciudad. Y las propias compañeras y compañeros han visto la necesidad de organizarse y trasladar la lucha cotidiana, ¿no es cierto?, para defender la comida de los niños en los comedores, en los merenderos, la lucha por el trabajo, la lucha por la vivienda, que también sea una lucha política contra los responsables de que todas esas necesidades no estén satisfechas. Creo que por ahí pasa, ¿no?, por la organización, es decir, que nosotros vamos en esta elección no solamente a tratar de conquistar el voto de la población, sino a mostrarle la necesidad de organizarse junto con el Partido Obrero, junto con el Frente de Izquierda Unidad, para construir definitivamente esa alternativa política contra los que han gobernado, digamos, las últimas décadas y nos han hundido en esta situación que hoy vivimos. Bueno, queda clarísimo como mensaje. De todas maneras es muy inequitativo, digamos, en cuanto también poderío económico y demás, poder salir y poder hacer llegar efectivamente esa propuesta, ¿no? ¿Qué cosas puntuales, a ver, que te gustaría trabajar de lleno en la Cámara de Diputados, sintetizándola en un par de ideas, le podrías decir a la gente? Bueno, más allá de todo este compromiso que nosotros ya lo conocemos, lo hemos vivido, siempre le damos protagonismo, digamos, acá siempre han tenido espacio, así que por lo menos a través de este programa la gente lo conoce y lo ha vivenciado, ¿no? Tal cual. Mirá,
Ya hay algunas iniciativas que están pendientes, que son las que está defendiendo Claudio del Pla en este momento, como por ejemplo el impuesto extraordinario a las grandes ganancias y fortunas, que permitiría, ¿no es cierto?, reforzar, por ejemplo, el presupuesto de salud, el presupuesto de educación, para ir a un plan de viviendas complementado con el proyecto que tenemos para expropiar 90 hectáreas en la zona sudeste de la ciudad, ¿no es cierto?, para que haya en esos terrenos un loteo que pueda beneficiar a los sin techo. Vos fíjate que Sáenz lanzó el plan Mi Lote hace un año, no se entregó ni uno solo. Y lo mismo nosotros habíamos planteado, por ejemplo, con los terrenos de Pereira Rosas. ¿Te acordás? Hace sí, que fue una años, lucha tremenda de años, claro, hasta que finalmente se logró y tuvo el acompañamiento necesario para convertirse en ley, pero digo, fue un proceso largo de machacar con Pereira Rosas hasta que se dio. Bueno, ahora vos fíjate que Sáenz hace la propaganda oficial entregando viviendas en Pereira Rosas. Entonces quiere decir que el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, ha marcado un programa, una salida, y creemos que en el caso de llegar a la legislatura yo voy a dar continuidad a eso y por supuesto también luchas fundamentales, ¿no es cierto?, que todavía están pendientes en cuanto a los derechos de la mujer, en cuanto a los problemas ambientales. Hoy hay todo un debate, por ejemplo, sobre la explotación de litio. Sí. Bueno, todo eso voy a tratar, digamos, también como cosas que por razones, digamos, profesionales, por decirlo de alguna manera, me interesan también. Entonces, bueno, nuestra bancada, en cualquier caso, sea la mía o las que podamos obtener, lo principal es que todos los reclamos elementales de la población van a ser llevados a esos ámbitos para reforzar lo que la gente ya viene luchando en la calle cotidianamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo vamos a tener presente. ¿Te preocupan las cuestiones, los hechos de corrupción que se han denunciado tanto, sobre todo en el último tiempo? Viste que cada vez que hay campaña aparece alguna denuncia relacionada hacia esto y después se pierde. Por supuesto, eso es parte también y ha sido parte de la tradición del Partido Obrero en las cámaras y en el Consejo Deliberante de denunciar todos estos hechos. Así que lógicamente eso también es parte de la lucha. Y hoy advertimos, por ejemplo, que hay un hecho muy grave, que es que el gobernador está utilizando la publicidad oficial para hacer propaganda de sus candidatos a convencionales constituyentes, que más allá de que no los nombre a los candidatos, ellos promocionan a través de la pauta oficial con el nombre Gobierno de Salta, llaman a apoyar la reforma que impulsa Sáenz, tratando de mostrarla como democrática, cuando en realidad es una reforma que lo que principalmente busca, por ejemplo, es eternizar a los jueces de la Corte. Entonces, bajo esa fachada, utilizan el presupuesto de todos los salteños para hacer campaña a las listas de Sáenz. Bueno, esto es gravísimo y va a ser parte también de toda nuestra denuncia, nuestra intervención, como lo hemos hecho siempre. Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias Mabel, por acompañarnos, que tengas una excelente tarde. Nosotros nos